Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pues feliz sábado tengan todos, sean todos bienvenidos hasta la casa de nuestro Señor. La verdad que yo creo que más de 3 meses sin predicar. Siempre que voy a predicar, siempre venía a algún evento, algún pastor invitado. La verdad que tenía una predicación preparada desde hace este tiempo. Y viendo incluso hasta este mismo momento me doy cuenta que de alguna manera alguien no quiere que esta prédica salga. No sé si es cosa de Dios, aunque si fuese cosa de Dios no estaría aquí ahora, pero creo que puede ser cosa del enemigo. Han sucedido muchas cosas, creo que el mando no funciona. Mi mujer se quedó encerrada en el garaje, tampoco podía venir. Un compañero de trabajo que le dije que viniera. Pero la verdad que esta predicación es muy importante y creo que hay algo que Satanás no quiere que hoy el mundo sepa. Vamos a tener una oración primero, para que sea Dios quien dirija esta predicación. Señor Todopoderoso, Dios que reina a las alturas, también aquí entre nosotros, te pedimos que transformes nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro carácter, Señor. Que tu amor, el amor de nuestro Señor Jesucristo, la humildad de nuestro Señor Jesús, hoy esté dentro de nosotros que está aquí en tu casa, Señor. Que sean tus palabras que fluyan por estos labios, Señor. Que el mensaje que hoy se va a divulgar, se va a difundir aquí, Señor, por las redes sociales también, que llegue a los hogares, a las casas, a las personas que se encuentran angustiadas, desesperadas, que no encuentran una salida a sus problemas, Señor. Permítanos hoy, a través de tus palabras, Señor, dar esa salida, esa solución a ese dolor y ese sufrimiento de quiera que se encuentren estas personas, Señor. Permítanos mostrarles cuál es ese camino a la salvación, a la felicidad. Permítanos, Señor, mostrar a nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros en este ratico, Señor, y haznos dignos de estar aquí en nombre de Dios. En nombre de tu amado Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. La tablet también no va, pero bueno, vamos a empezar por aquí. Este es el tema que le traemos hoy. Nuestro destino es morir. Muchas personas piensan que al morir vamos al cielo, dependiendo de cuál haya sido su actitud en este mundo. Si fuiste bueno, si fuiste una persona que seguiste los consejos de Dios, que caminaste en los caminos de Dios, que no solo estudiaste la palabra de Dios, sino que la aplicaste en tu vida, que fuiste un referente a seguir como lo es nuestro Señor Jesucristo, los que irán al cielo en el momento de la muerte. Muchos creen que es así. Hay otros que creen que si fuiste una persona mala, una persona que no hiciste lo correcto, que te enaltecías de hacer el mal, de que las personas sufriesen a tu costa, porque irás pues, a un lugar sombrío, oscuro, donde hay azufre, fuego. Yo recuerdo a mi mamá que me decía siempre, si no haces las cosas bien, vas a ir al tanque de azufre. Yo siempre me decía, el tanque tiene que ser bastante grande, porque aún siendo pequeño entendía que había muchas cosas que las personas hacían que no estaban bien. Me decía también que allá arriba había uno de los ojos grandes que todo lo veía. Nosotros vivimos en un primer piso, un edificio, que encima de mi casa había un señor que se llama Chichi. Y yo le decía que Chichi se entere que tú estás diciendo que tiene los ojos grandes. Pero con el tiempo crecí y me di cuenta que, bueno, mi madre intentaba solo que yo hiciera lo mejor para su hijo, ¿no? Para que un día, pues bueno, pudiera seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos un señor que va caminando en un camino. Y hacia un lado vemos lo que pudiera ser el infierno, lo que muchos creen que es el infierno. Y hacia el otro lado, pues bueno, vemos una persona vestida de blanco, con una puerta, hay vegetación, está una paloma que representa al Espíritu Santo. Y de alguna manera esta persona va por ese camino, como hoy hay muchas personas que estamos en un camino que tenemos que tomar la decisión hacia qué lado vamos a ir. Dependiendo de las decisiones que hoy tomamos, es que vamos a ir hacia un lado o hacia el otro. Yo esta prédica la envié el domingo, se la envié a Valentina, y el mismo domingo yo tuve un sueño. Yo soñé que había 2 puertas.
Habían 2 puertas. Muchas gracias. Habían 2 puertas. Yo estaba en la puerta de la derecha. Yo me salí de la fila, me fui adelante de todo de la fila que había. Y había una chica, una señora, y yo le dije, mira, permítame pasar por la puerta. Y ella me dice, de alguna manera me dio a entender como que no, que aún no era el momento de pasar por esa puerta. Yo me volteo y miro hacia las personas que estaban esperando para entrar por esa puerta. Todas estaban vestidas de blanco. Y les envolvía como una luz, como un brillo, un resplandor. Sus rostros mostraban humildad, amor. Entonces yo me di cuenta que era ese grupo, ese remanente, ¿no? Que va a ser el sapo que estaba esperando tu pasar por esa puerta de casa. Yo le dije a ella, ¿puedes hacerme alguna pregunta sobre la Biblia y te darás cuenta que yo también soy cristiano? Yo insistiendo para que me dejara pasar por la puerta, pero no me dijo nada. Entonces desistí, me fui hasta el final de la cola. Y cuando llego ahí veo que todo el mundo comenzó a entrar. Todo el mundo comenzó a entrar y yo veo personas que se quedan rezagadas detrás. Y yo voy junto a ellas, estaban conversando entre ellas, como entretenidas. Y yo les digo, miren, ya están entrando por la puerta, no se entretengan. Vayan porque se va a sacar la puerta y se van a quedar. Y empezaron a entrar. Entonces al final de todo veo a otro señor que estaba entretenido, no sé si han visto estos huevos de azar, que son 3 tapitas, y las mueve y tiene unas cojitas debajo y se las ponen debajo de la uña. En realidad para que tú apuestes, ¿no? Entonces de alguna manera que el sueño, ese momento, es un juego que es un engaño. Hay alguien en este mundo que hoy está jugando con tu mente, que está intentando que tú te entretengas con las cosas del mundo, con las mentiras que hay en este mundo, para que tú te despistes y esa puerta un día se cierre y ya no te dé tiempo a pasar. Yo insistí, le dije, mira, la puerta se te va a cerrar, camina. Entonces comenzó a andar en dirección a las puertas, pero no iba ni hacia una ni hacia otra, iba por el medio, por el camino, por el medio. Y seguir insistiendo con aquel juego y que sopló y que no tenía nada que ver. Entonces vemos como esa persona aún estaba en el valle de la indecisión. Y yo me desperté. Yo de alguna manera, ya decía, ya lo había enviado. Hoy muchos estamos como esa persona, en el valle de la indecisión, y dependiendo de nuestras decisiones, iremos a la puerta que da la vida eterna o a la que nos lleva a la muerte eterna. Hoy quería hablar sobre esto, sobre el estado de los muertos. Muchos lo conocemos, todos sabemos, la gran mayoría. Le doy la bienvenida también a las personas que nos siguen por las redes sociales, por Instagram, por YouTube, por Facebook. Y ojalá que este mensaje aclare algunas dudas que tienen muchas personas o a quizás otras que creen que tienen la verdad. Y creo que el versículo estrella para dar introducción a esta predicación es Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9:5 nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga. Algunas traducciones dicen no tienen más recompensa. Paga, recompensa. Porque su memoria es puesta en el olvido. Cuando leemos esta parte, cuando dice que no tienen más paga, no tienen más recompensa, yo creo que hoy, al morir, cuando morimos, si vamos al cielo, ¿eso qué cosa es? Es una paga, es una recompensa, ¿no? ¿De qué? De haber vivido una vida santa, una vida justa, por haber seguido los caminos de Dios, ¿no? Pero Eclesiastés 9:5 nos dice que no hay paga, que no hay recompensa. Cuando la persona muere, va al descanso, que nada sabe. ¿Se imaginan que tú llegues y mueras y vayas al cielo? Y al llegar ahí tú no sepas ni dónde estás, ni por qué estás ahí, ni quién eres. Porque su memoria está puesta en el olvido. Sin embargo, Isaías 66, versículo 23 y 24, Dios que nos dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, ya sé que aquí está la pantalla, la puedo ver, pero me gusta más. Ya que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado me darán todos a adorarme delante de mí, dijo Jehová. Jehová está diciendo que va a llegar un momento en que nosotros vamos a ir de mes en mes, de reposo en reposo, de sábado en sábado, ante Él para adorarlo. Pero ¿cuándo es ese momento? El momento en cuando morimos. Sin embargo, el salmista David, en el Salmo 39, nos dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad,
También nos está diciendo que cuando muramos vamos a volver al polvo del lugar donde fuimos tomados. Dios tomó barro, tomó polvo, hizo a un ser humano, le sopló aliento. Entonces el ser humano pudo vivir. Pero David nos dice que al morir vamos a volver al polvo, que no vamos a poder adorar a Dios. Sin embargo, Dios en Isaías 66, 22 nos dice que vamos a ir de mes en mes a adorarle. Pero ¿cuándo va a ser ese momento? ¿Será el momento en cuanto morimos? No. Eclesiastés 9:6 nos dice: también su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del cielo. Dice que también llegaron a su fin, la palabra perecieron, llega a su fin su amor. ¿Ustedes se imaginan que nosotros vamos a morir? Vamos al cielo, cuando lleguemos ahí, no sentimos amor. Y hay una cosa que vamos a sentir cuando estemos en el cielo: la esencia de Dios es el amor. Uy, si hay algo que vamos a sentir cuando estemos en el cielo, es amor. Pero sin embargo, Eclesiastés 9:6 nos dice que no vamos a sentir amor. Y si hay algo que van a sentir los que vayan al infierno, si existe el infierno, ¿qué cosa es? Odio por quien lo envió ahí y envidia por los que no están ahí, están en otro lugar mejor. Entonces el versículo nos muestra de alguna manera que el lugar donde vamos es un lugar donde no vamos a poder sentir el amor, donde prácticamente no va a haber sentimiento, donde nuestra mente va a estar borrada. Y el versículo 5 anterior que leímos, de Eclesiastés 9:5, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. De alguna manera esto lo relaciona con una persona cuando está despierta y otra está dormida. Cuando una persona está despierta, es consciente de lo que está pasando a su alrededor, porque los que viven saben que han de morir, pero sin embargo los muertos nada saben. Una persona cuando está dormida sabe lo que está pasando a su alrededor. Y Jesús en más de una ocasión se refirió a la muerte como un estado de inconsciencia, un estado en que estaba ¿qué? Durmiendo. En Marcos, capítulo 5, encontramos la historia de este hombre, Jairo. Conocemos bastante bien la historia de Jairo. Jairo en un momento de su vida, dice que su hija estaba agonizando. Yo decía, no, estaba enferma, se estaba muriendo. El momento en que estaba agonizando en los últimos momentos de su vida, los últimos minutos, quizás los últimos segundos, y este padre no dudó de salir a buscar a Jesús. Hoy muchos de nosotros somos muy parecidos a él. Esperamos al último momento, cuando ya no tenemos otra salida, y salimos a buscar a Jesús. Cuando nuestra enfermedad ya nos dice que no tiene solución, cuando nuestro matrimonio está prácticamente roto, ¿por qué tenemos que esperar al último momento como hizo Jairo? Y estando allí, dice que vino otro de la sinagoga de Jairo, de la iglesia, que venía de su casa, de casa de Jairo, y le dijo: porque tu hija ha muerto, deja en paz al maestro. Muchas personas van a llegar a nosotros cuando vengamos a buscar a Dios y nos van a decir que nos perdamos más el tiempo. ¿Qué es eso de la religión? Escuchamos el testimonio de Miguel. El amigo le decía: pero ahora te vas a meter en la religión cuando tienes la edad perfecta para estar en la calle, en la fiesta, buscando mujeres. Todo el mundo tiene un momento indicado que cree que es ahora el momento de entregarte a Dios. Pero el momento de entregarte a Dios es ahora. Porque esa puerta un día se va a cerrar para ti. Y no va a ser en el fin del mundo. Hoy se te puede cerrar cuando salgas de aquí. Así que ten cuidado. Y los que estén por ahí también. Y cuando él le dice esto a Jairo, ¿qué le dijo Jesús? Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Siguiente. Pero Jesús luego oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Independientemente de hoy, de lo que las personas te digan, incluso tú mismo, hoy te puedes estar diciendo: ¿estaré haciendo bien? ¿Vale la pena dejarlo todo por algo que ni siquiera sé si es verdad que existe o no existe? Entonces te planteas, las personas te hacen dudar si lo que estás haciendo es correcto o no. Si en vez de estar hoy aquí en la iglesia un sábado, podías estar quizás en tu trabajo ganando un poco más de dinero, o preparándote los zapatos, la ropa para esta noche irte a la discoteca, o a la cena con tus amigos, quién sabe cuántas cosas más, ¿no? Y a veces dudamos, ¿no?, de si estamos haciendo o no estamos haciendo lo correcto en ese momento. Pero Jesús solo te dice: no temas, solo confía. Entonces dice que salieron caminando. Esta es una parte que a mí me llama mucho la atención, que pocas veces se menciona en esta historia. Y es que Jairo tuvo que recorrer un camino para llegar donde estaba Jesús.
Y Jesús cuando le dijo, no temas, solo confía, ¿qué hizo Jesús? ¿Abrió la puerta y entró a casa de Jairo? No, había que recorrer un camino de regreso. Ese es el camino que hoy todos nosotros tenemos que recorrer. Nosotros queremos un milagro en nuestra vida, queremos salvar nuestro matrimonio, queremos salir de esa enfermedad nuestra o de nuestro familiar, pero tenemos que recorrer un camino hacia el lugar donde se encuentra ese milagro. Y tenemos que hacerlo con Jesús. Un día vinimos, buscamos, encontramos a Jesús al principio, al final de nuestra vida. Y no hemos entregado al bautismo, no hemos aceptado a Jesucristo. Pero ahora tenemos que comenzar a andar con Jesús. Y no solo andar con Jesús, sino cómo lo hace Jesús. Tenemos que caminar como Jesús, hablar como Jesús, mirar como Jesús, perdonar como Jesús y sobre todas las cosas, amar como lo hace Jesús. Para llegar a ese momento donde Jesús quiere hacer un milagro en nuestra vida. Y dice que llegaron ahí, cuando llegaron, dice que había personas que estaban llorando, que estaban gritando. Y él les dijo a ellas que por qué lloraban, por qué gritaban, que la niña solamente estaba haciendo ¿qué? Ahí, se le dan atrás. ¿Uno más? No. Después de la imagen donde sale de Jairo, ¿una más? ¿Una más? No, bueno. Llegaron, y cuando llegaron, si Satanás no quiere, yo lo voy a hacer. Porque yo vine contigo y no quiero más. Y cuando le dijo a todas estas personas que porque estaban llorando, él llega y le dice al circunstante, le dice, ¿por qué están llorando? Si la niña simplemente está ¿qué? Dormida, la niña está durmiendo. Sin embargo, el otro de la sinagoga fue y fue lo que le dijo. La niña está muerta, no molesten más al maestro. Sin embargo, Jesús aquí llega y se refiere a la muerte como que un estado de inconsciencia. La niña solo está durmiendo. Y los que estaban allí se empezaron a reír, se empezaron a burlar de Jesús. Y hoy hay muchas personas cuando nosotros hablamos de Dios, le hablamos de Jesús, de las cosas que Jesús puede hacer, se empiezan a reír y a burlarse. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dice que los echó fuera y entró dentro del aposento donde se encontraba la niña con Jairo, su esposa, las dos personas que creyeron, que caminaron y confiaron, y con los 3 discípulos que estaban con él, los que siempre estaban con él. ¿Quiénes son los que van a entrar con Jesús en ese lugar? Los que caminaron con Jesús, los que no temieron, los que confiaron, los que fueron en todo momento y estuvieron representando al Señor Jesucristo en este mundo. Entonces ahora sí, hay un momento en que Jesús estaba reunido con los discípulos y estaba hablando con ellos y le dijo que era necesario volver a Judea. Y los discípulos le dijeron, pero ¿cómo vamos a volver a Judea si ahí te están buscando para matarte? Entonces Jesús les dijo, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de que de la muerte de Lázaro. Jesús estaba diciendo, nuestro amigo Lázaro está aquí, está dormido. Ellos no entendían. Ellos pensaban que simplemente estaba pues durmiendo. Pero Jesús llega y entonces ya, claro que dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Vemos como una vez más Jesús se refiere a la muerte como un estado de inconsciencia que las personas están durmiendo. Entonces cuando morimos, ¿dónde vamos? ¿Vamos al cielo? ¿Se imagina que vamos al cielo a dormir? No le veo lógica. Entonces vamos a un lugar temporal donde Jesús describe que en ese lugar vamos a estar como si estuviéramos durmiendo. Este es una de las pasajes que se encuentran en la Biblia que más confunde a las personas que han estudiado la Biblia y otros que se dejan guiar por la tradición de su familia, por lo que le han dicho, o por las distintas congregaciones donde se congregan. Pero necesitamos escudriñar la Biblia. Necesitamos que sea Dios que nos hable. Hubo un momento que Jesús fue llevado al Calvario, a ese monte, donde fue a ser crucificado, viendo personas junto a él. Se le conoce como los 2 ladrones. Ellos iban injuriando, diciéndole cosas a Jesús. Sin embargo, cuando llegaron allí, uno de ellos empezó a notar algo diferente de Jesús. Ellos sentían que ellos debían de estar ahí por sus pecados, pero no querían estar. Uno de ellos le decía, si ves que tú eres el Hijo de Dios, bájate, desciende de la cruz y también quítanos a nosotros de aquí. Y entonces Jesús, mientras miraba a Jesús, él empezó a notar algo diferente. Que Jesús no se dejaba de estar allí. Jesús aceptaba estar en el lugar que estaba, pero él empezó a mirar en Jesús algo
que le daba a entender que Jesús no merecía estar ahí. Allí merecían estar otras personas que no era Jesús. Y entonces de alguna manera él quizás empezó a pensar en su mente que podía ser que Jesús era aquel que estaban esperando. Y él le dice algo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué fue lo que le dijo? Hoy cuando te vayas al cielo, llévame contigo. Le está diciendo: acuérdate de mí cuando tú vengas. Él sabía que llegó un momento en que el Mesías iba a venir lleno de gloria en su reino y que iba a venir por su pueblo. No que ese iba a ser el momento en que él iba a subir al cielo. Por eso es que 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Si las personas cuando mueren se van para el cielo, cuando venga Jesucristo a buscar, a resucitar a los salvos, ¿a quién va a venir a buscar? Se imagina que todos los que están en el cielo digan: mira, necesito que se vuelvan a morir, que bajen, que voy a ir a buscarlo. Eso es algo ilógico, algo incierto, ¿verdad? Entonces quiere decir que Jesús, cuando ve que en el versículo 17 es lo que nos dice: luego nosotros los que vivimos, quiere decir lo que en ese momento esa generación, no quiere decir que vayamos a ser nosotros, ojalá. Bueno, no, yo quiero que se demore un poquito más, porque hace 3 años si Jesús hubiera venido, hoy mi esposa no estuviera aquí, tampoco mía. Y hoy muchos de nosotros tenemos hijos, hermanos, padres, amigos que necesitan de conocer la palabra. Necesitamos más tiempo. Lo que necesitamos nosotros es seguir confiando en Dios, seguir preparando la palabra, dar testimonio de la palabra y orar. Es muy fundamental para estar listos para cuando Él venga. No vamos a anticiparnos, no vamos a intentar entrar ya por la puerta. Hay muchas personas que están entretenidas ahí fuera. ¿Y qué es lo que estamos haciendo por esa persona? Estamos acompañándola a pesar de que estén pensando las cosas del mundo como estaba ese del sueño. ¿Qué hago? Me voy yo y él, que se sabe que otro venga a hacerlo. Jesucristo vino a predicar el Evangelio. Jesucristo no vino a morir. Pero al ver que nosotros íbamos a morir, Jesús tuvo que ocupar nuestro lugar, ocupar nuestra muerte. Entonces ahora nuestro deber, ¿cuál es? Continuar la obra que vino a hacer Jesús. Seguir predicando. Es de cobarde el querer irse ya. Hay que seguir aquí, al pie del cañón. Entonces vemos que dice que nosotros vamos a recibir a Jesús en el cielo junto con los que van a resucitar. Una persona cuando va a recibir a alguien que está en el cielo o que viene de algún lugar, quiere decir que no estaba con ella. Porque como tú vas a recibir a alguien, yo vengo contigo del cielo, de lo que tratará que me paro aquí y te voy a recibir. No es necesario ni lógico también, no cabe tampoco. Esas personas estaban aquí, esas personas estaban en el reposo, en el descanso, en el sepulcro, esperando, sin amor, sin pensar, esperando a que Jesucristo viniera por ellos. Y entonces, aquí viene la respuesta de Jesucristo a la petición del ladrón. Acuérdate de mí cuando venga, le dice el ladrón, ¿no? Y Jesucristo le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este versículo cualquiera que lo lea y me está escuchando a mí dice: ay, ¿ahora qué va a decir? Tenemos que entender que la Biblia fue escrita en hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, el Nuevo en griego, no en español. La Biblia se tradujo al español después, y cuando tú traduces unas escrituras que no son de tu idioma, de tu lengua, tienes que añadir cosas para que se puedan entender. Y antiguamente, pues no existían por ejemplo, el que, este pronombre, no estaba aquí. Entonces, la escritura, al traducirse, la añadió para que nosotros tendiésemos una mayor comprensión de lo que Jesús nos quería decir. Por eso, si quitamos del original, que diría: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún sigue diciendo que ese día el ladrón iba a estar con el paraíso. Pero los signos de puntuación era otra cosa que tampoco se utilizaba en aquel entonces. Los signos de puntuación hoy te ayudan a entender cuándo se está hablando, cuando la oración va al presente o al futuro. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Entonces aquí faltaría una coma. Si ponemos la coma antes del hoy, diría: de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Estaría diciendo que este día iba a estar con el paraíso. Pero si ponemos la coma después del hoy, diría: de cierto te digo, hoy te estoy dando una información para que tú sepas
hoy que un día estarás conmigo en el paraíso, en el futuro, no ahora. Pero ¿cómo sabemos que lo que yo digo es lo que es verdad? El momento de la resurrección de Jesucristo. Juan 21. Aquel día dice que María Magdalena llegó al sepulcro y cuando llegó, muy temprano en la mañana, aún de noche, la piedra estaba robada. Ella llega, se asoma, mira, ve que el sepulcro está vacío y entonces coge y quería decírselo a alguien, porque el cuerpo no estaba ahí, no sabía qué había acontecido. Dice que sale corriendo, van a ver a dos de sus discípulos, Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, quien era Juan. Y ella llega allí. Y dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y dice que cuando ella dio esta información a Simón Pedro y al otro discípulo, ellos ¿qué hicieron? Dice, y salió Pedro y el otro discípulo. Esto es algo que comenté hace más de un mes en el grupo de la iglesia. Me pareció muy importante volver a recalcarlo aquí para que también se transmita. Porque esto es muy importante, hay dos mensajes aquí dentro de este momento, de esta fracción, en lo que sucede aquí. Dice, después que María le dice esto a ellos, dice, salió Pedro y el otro discípulo, Juan, el discípulo amado, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, los dos iban juntos, salieron de la casa corriendo juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, dentro del sepulcro, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Continuamos. Y el sudario, también ve el sudario, estaban los lienzos, el sudario. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, el sudario era una especie de pañuelo que cubría la cabeza, que cubría el rostro de la persona que había fallecido. Los lienzos envolvían lo que era el cuerpo del difunto. No puestos los lienzos, dice que no estaban juntos, estaban uno en un lado, los lienzos en un lado y el sudario en el otro, sino enrollados en lugares apartes. Entonces entró también el otro discípulo, ahí ahora sí entra Juan, que había venido primero al sepulcro, llegó primero y vio y creyó. Aquí el mensaje que yo veo aquí, un análisis que va, es que no importa si eres el primero o no, o cuánto tú corres. Pero lo importante es que llegar. Que lo importante es el tiempo que tú le dedicas al estudio de la palabra. Porque Juan solo llegó y miró superficialmente y que vio los lienzos, no vio nada más. Pero sin embargo Pedro llega, entra, ve lo que vio Juan y más vio, porque vio también el sudario. Entonces hoy, cuando tú llegas y escudriñas, cuando tú llegas y le dedicas tiempo a la palabra de Dios, no solo vas a ver lo que está superficialmente, sino lo que está escondido. Por eso Dios hoy nos invita a que escudriñemos la palabra de Dios. Entonces, dice, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y entonces quiero volver a esta parte que traje de uno de los versículos y dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. A mí me llamó la atención por qué estaban separados. ¿Por qué estaban los lienzos en un lado, el sudario en el otro? ¿Qué mensaje Juan o el Espíritu Santo a través de Juan nos quería transmitir en este momento aquí que estamos? ¿Qué es el cuerpo y qué es la cabeza? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la primacía. Dice que nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, ¿qué cosa? Es el cuerpo. ¿Y eso es qué? La cabeza. Los lienzos envolvían el cuerpo y el sudario que envolvía la cabeza, representando a Jesús, estaba a ambos lados, estaban separados uno de los otros. Hoy nosotros que somos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, estamos juntos con Jesús. En ese lugar celestial donde se encuentra Jesús, estamos separados de Jesús. ¿Qué es lo que hoy nos separa a nosotros de estar con Jesús? El pecado, la muerte, ¿el qué? El sepulcro. Solo cuando pensamos en la muerte, aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, el pecado será vencido. Y entonces, solo entonces, vamos a poder estar juntos, la iglesia junto con Jesús. Y entonces llega el momento que María llega,
Ellos se marchan, se quedan en el sepulcro y entonces se estaba lamentando. Llega, escucha una voz, pensaba que era el jardinero que estaba por allí y le dice sin mirar: si tú tienes el cuerpo del maestro, devuélvemelo. Entonces ya Jesús le dice, Jesús le dijo: María, o viéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques. Hay otras traducciones que dicen: no me retengas, no me agarres, ¿no? Porque aún no he subido a mi Padre. Si Jesucristo el viernes le estaba diciendo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el cielo, ese día subió Jesús el viernes, 14 de Nisan subió Jesús al cielo. Cuando dice que el domingo aún no había subido, le digo: no me toques, no me retengas, porque aún no he subido. Entonces vemos claramente que Jesús en realidad estaba dando una información que era para un futuro. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el cielo. Este versículo nos ayuda a entender esto perfectamente. Y me llama la atención porque dice María que María llegó el primer día de la semana al sepulcro. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? Un domingo, ¿no? Y entonces, si el domingo era el primer día de la semana, ¿cuál es el séptimo día? El sábado. Cuando Dios creó el universo, hizo que lo creó en 6 días, y el séptimo día lo santificó, lo bendijo y lo apartó. Para que ese día no trabajara ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus siervos, ni tus animales. Para que no trabajara nadie. El séptimo día. Y muchas personas creen que ese séptimo día es domingo. Para que la Escritura nos dice que el primer día de la semana era el domingo. Aquí todo el mundo sabe, de cualquier denominación, que el domingo fue el día que resucitó nuestro Señor Jesús. Pero que el domingo no era el séptimo día, que Dios nos pide hoy que guardemos. Y después viene el tema del infierno. Muchas personas creen que los injustos cuando mueren van al infierno. Si una persona muere, no va a sentir la llama en el infierno, ¿no? Digo yo, ¿qué castigo es ese? Y entonces, ¿y la palabra de Dios qué es lo que nos dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la paga del pecado? Arder eternamente, vivo, porque tiene que estar vivo para arder. No, dice que no, dice que vamos a morir. Que la paga del pecado, los injustos, los que hagan las cosas malas en este mundo, dice que van a morir, lo que dice la palabra de Dios. El fuego puede hacer 2 cosas en tu vida. Te puede consumir o te puede purificar. Y esa es la pregunta que yo tengo. ¿Qué es lo que está haciendo el fuego en tu vida? ¿Te está purificando o te está consumiendo? El fuego consumidor. Así que, decidiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Y la gente le tiene miedo al fuego, nadie quiere ir al fuego consumidor. Le están huyendo al fuego consumidor. ¿Y qué más es Dios? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavador. Hoy, ¿qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Te está purificando o te está consumiendo? Dependiendo de las decisiones que hoy tú estés tomando, ya lo que tú estés haciendo, estás decidiendo qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Hubieron 2 ciudades que ardieron, Sodoma y Gomorra. Estas ciudades Dios quería salvarlas, pero no pudieron ser purificadas. ¿Y qué fueron? Consumidas. Estas ciudades de alguna manera hoy representan a las personas de este mundo. Dependiendo de lo que tú vayas a las decisiones que tú tomes, ese pueblo, esa persona lo único que pensaba en las cosas del mundo. El adulterio, la fornicación, la violación. Pero dice que de allí, en medio de toda esta destrucción, de todos estos deseos impuros, salió un pequeño remanente, principalmente Lot. Yo pienso que Lot fue salvo por Abraham. Pero si vamos un poquito más atrás, nos ponemos a pensar, hubo un momento en que Lot, cuando los sirvientes de Lot, los siervos y de Abraham, se peleaban por el agua, por los pastos que habían allí, Abraham llegó y le dijo: si tú te vas a la derecha, vamos a separarnos, porque no hay por qué que tengan contienda a nuestros sirvientes.
Si usted va a la derecha, mueve a la izquierda. Si usted va a la izquierda, mueve a la derecha. Elige. Dice que miró y vio toda la llanura del Jordán, el pasto verde, las aguas. Y entonces codició eso. No fue humilde. Abraham lo sacó de la tierra de los caldeos, lo trajo, lo hizo prosperar, lo ayudó. Lo menos que podía hacer es decir, mira, toma esa tierra o elige tú primero. Pero fue codicioso, no fue humilde. Pero sin embargo, cuando estaba aquí en Sodoma y Gomorra, hubieron 2 ángeles que fueron a la ciudad y él les brindó hospitalidad, los dejó que entraran a su casa. Dice que vinieron todos los varones de las 2 ciudades a buscar a esos 2 varones para que salieran, porque querían ¿qué cosa? Conocerlo. Y sabemos muy bien el significado de ese conocer, cuál era, porque cuando Gabriel, la ángel Gabriel, fue y le dijo que iba a concebir, iba a tener un hijo. Él le dijo, ¿cómo va a ser posible si yo aún no he conocido a Dios? Entonces, ¿a qué conocer? ¿Qué querían? Estas personas querían violarlo. Imagínate hacia dónde había llegado la maldad de aquellas 2 ciudades. ¿Y qué dijo Lot? Les pido que no hagan tal barbaridad. Yo tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Tómenla y hagan con ella lo que ustedes quieran. Miren al punto que llegó Lot. Lot que había sido mientras que estuvo en estas ciudades. Había sido glorificado. Lot había sido transformado por el lugar. Pero sin embargo, de aquel remanente que salió con sus 2 hijas y su esposa de alguna manera representa a las personas que hoy conocen la verdad, que conocen el mensaje, porque fueron advertidas, incluso le dijeron no mires hacia atrás, y ella fue en contra de lo que le habían prohibido que hiciera. Y hoy hay muchas personas que conocen la verdad, que saben que no deben seguir mirando atrás y siguen mirando atrás, siguen codiciando quiénes fueron, su carácter, el orgullo. Es algo tan malo. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de vosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quiénes son los que van a ser salvos? El que camina en justicia, persona que sea justo, y habla de lo recto, que dice la verdad. El que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, que nos pagan un chisme, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Oye, ¿qué está pasando la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que hoy te entretiene tanto? ¿A qué le digan más tiempo hoy? ¿A lo espiritual o a lo carnal? Hay muchas personas que confunden a veces este término de las cosas malas que suceden. Hay cosas que desgraciadamente no podemos apartar la vista de ellas. Hay cosas que nos incomodan. En determinados momentos, el celo de la casa muchas veces nos envuelve. Y eso le pasó un día a Jesús. Jesús un día llegó al templo y dice que estaban los campistas. Los campistas eran personas que se dedicaban. Antiguamente era más fácil cuando venían a adorar a Jerusalén, traer el dinero y comprar el animal que iban a presentar como sacrificio. Porque era más difícil traer un animal, desde lejos venían a adorar. Traer el animal, darle comida, era mucho más difícil. Eso era más fácil, traer el dinero, comprar en el templo del animal el sacrificio. Y los campistas se dedicaban a cambiar las monedas, porque la moneda que circulaba dentro de Jerusalén no era la misma que circulaba del lugar donde ellos venían. Entonces dice que Jesús llegó, volcó la mesa de los campistas, echó a todo el mundo fuera de los que estaban allí, porque se sintió mal. ¿Por qué? Porque hubo un momento en la vida que Jesús gritó esto: mi casa es casa de oración, será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esas personas que estaban ahí, lo único que estaban buscando era el beneficio, hacer negocio con las cosas de Dios. ¿Qué es un ladrón? El ladrón llega y ve a una persona salir del banco que acaba de cobrar, quizás una persona mayor, una ancianita con su dinerito, su paga, y cuando la ve dice: ay, pobrecita, no le voy a arrebatar el dinero, no tiene después para comer, no, para cubrir su gasto. Ese es el ladrón, ¿no? El ladrón ve un coche con la llave puesta y dice: no, tampoco le voy a robar el coche, ha pasado tanto trabajo para pagar el coche, lo necesita. Ese es el ladrón, una persona tan buena. Ve una casa con la puerta abierta, la ventana quizás corrida, y él mira y dice: no, voy a entrar a robar, mañana se van a despertar, no van a ver las cosas que tenían. No, el ladrón piensa mucho.
El ladrón es una persona egoísta. El ladrón solo piensa en él mismo. Y duele, porque a mí me duele cuando vienen personas buscando la palabra de Dios, una palabra de consuelo, de amor, de esperanza, a lugares como estos. Y en vez de brindarle ese amor, esa palabra de aliento, ese saludo para que continúen viniendo, muchas veces le prestamos lo que le damos es desprecio. Le damos todo lo contrario. Y entonces somos un poco egoístas. Porque cuando traemos a algún familiar nuestro aquí a la iglesia, nos encanta que las personas vengan y los saluden, los abracen, porque quieren que sigan viniendo. O cuando traemos a un amigo. Pero cuando otra persona trae a otra persona, para nosotros no existe. Y debemos, dicen que cuando tú das a quien te da, cuando tú saludas a quien te saluda, cuando tú amas a quien te ama, eso dice que lo saben hacer incluso hasta los egoístas. Que eso no tiene ningún mérito. Que el verdadero mérito está en darle al que no te da, amar al que no te ama y saludar a quien no te saluda. Por eso muchas veces duele y me envuelve el celo de la casa de mi padre y muchas veces no puedo apartar la mirada de cosas así. Y Dios nos ha llamado para predicar el evangelio a todas las personas y mostrarles el carácter de Jesucristo. Porque dice que los redimidos, dice que el Cordero estaba en el monte Sión, de pie, junto a él, los 144,000 que representan a esa gran muchedumbre, a esa gran multitud que también va a ser salva. Dice que en su frente, ¿qué tenía escrito? El nombre del Cordero y el nombre del Padre del Cordero. Sabemos que los nombres antiguamente representaban el carácter de la persona. ¿Qué es lo que hoy tenemos que tener todos nosotros en nuestra frente escrita, en nuestra mente? El carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un pasaje. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Aquí Jesús menciona la palabra infierno. Aquí, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo le hacemos entender a las personas que el infierno no existe? Lo que le decía anteriormente. Recuerden que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia se tradujo, al principio se tradujeron libros, se tradujeron salmos, pero en su totalidad, la primera Biblia que fue traducida fue Casiodoro de Reina en 1569 y era la Biblia conocida como la Biblia de los. Y yo quiero mostrarle el mismo versículo en esta Biblia. Mas, si tu mano te hace caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al Gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Jesús no utilizó la palabra infierno. Jesús utilizó la palabra Gehenna. ¿Y qué es el Gehenna? Aquí les tengo una imagen. Aquí vemos que tenemos a Jerusalén. Al sur de Jerusalén hay como una cañada, una especie de barranco. Vendría siendo esto que está aquí. Bueno, es todo esto, pero vendría siendo toda esta parte. Y este era un momento, en este lugar, en los tiempos de Jeremías, las personas ofrecían sacrificios, niños, quemaban niños ahí a un dios conocido como el dios Moloch. Un dios falso. Ya sabemos que detrás de estos falsos dioses, ¿quiénes se encuentran? Satanás, los demonios. Y después que ellos dejaron de hacer esta práctica de quemar a los niños, de ofrecer sus sacrificios, dice que en este mismo lugar se llevaban los cadáveres, los cuerpos de los animales que morían. Después se empezaron a llevar la basura, era una especie de basurero, y siempre pues había llamas, porque esto siempre estaba ardiendo. Y Jesús de alguna manera buscó un lugar que para las personas fuera un lugar que ellos nunca desearían estar. Y de alguna manera se refirió al Gehenna como a la muerte eterna, no como un infierno, para que ellos de alguna manera tuviesen ese temor de nunca vivir aquello que ellos conocían, llevando a la semejanza de cómo podía ser la muerte eterna. Esto es lo que Dios nos tiene prometido. Antiguamente en Atenas, cuando los corredores había juegos, al terminar la competencia le ponían una especie de guirnalda de ramas en la cabeza que simbolizaba pues la victoria de aquella carrera, ¿no? Y esto es lo que hoy Dios tiene preparado para nosotros. Apocalipsis 3:11 nos dice: he aquí, yo vengo pronto.
Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hoy Dios nos pide del conocimiento que tenemos, que lo apliquemos a nuestra vida, que lo retengamos, que lo pongamos en práctica para que nadie tome esa corona. Dios hoy nos ama, Dios ha hecho provisión, envió a su Hijo para que muriera, para que sufriera por todos nosotros, para que nosotros alcanzáramos un día esa vida eterna, sin dolor, sin sacrificio. Pero depende de todos nosotros qué puerta vamos a tomar, dónde vamos a dejar nuestra naturaleza. Jesús vino, vivió una vida santa, viviendo en un cuerpo de un ser humano. Jesús nos mostró que sí se puede. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que sabe que es imposible. Ahora les invito a que escuchemos, bueno, lo más importante de este tema, lo que quería mostrarles es eso. Hermanos, a morir vamos al descanso. Un día cuando Jesucristo venga, entonces sí vamos a resucitar los salvos. Y los que estemos vivos nos vamos a reunir con Él, entonces lo marchamos. Temporalmente vamos a estar en el descanso. En la tumba volveremos al polvo. No existe tampoco el infierno. Solo existe la muerte eterna. Ahora les invito a escuchar un himno tema que tengo preparado, que tiene alguna relación con este tema. Hay un lugar para ti en el cielo, donde nunca sufrirás de nuevo, donde siempre tú serás feliz. Hay un lugar para ti en el cielo. No te centres solo en el presente, que es brillante nuestro porvenir. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Sueña con ver a Jesús regresando, repitiendo lo que has anhelado. Muy bien hecho, siervo bueno y fiel. Mientras tú sigas aquí esperando, no te canses de decirle a otros que hay un mundo allá que es más feliz. Fija hoy tus ojos en Cristo, que su gloria se refleje en ti. Que nadie arrebate tu corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor, predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer a Adán y a Eva, al gran Daniel, también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque
Él también al rey David. El cielo te espera, tienes que ir. Es el momento de alistarse, porque Jesús, sin lugar a dudas, pronto va a venir. Pronto va a venir. Pronto va a venir. Muy bien. Pueden sentarse. Soy una persona que siempre me gusta ser llamado. Nunca, independientemente de que alguien se ponga o no se ponga de pie, siento que Dios ha puesto esto en mí. Tu amigo vino, No está. está afuera, no quiere entrar. Si gusta, baja y lo llama. Dile que entre. No, le dije, pero no quiere entrar. Si tú sales, Claro. Es para ver. Ah, un compañero de trabajo que ya apenas hace un mes que nos conocemos. ¡Leandro! dice, llama. ¡Leandro! Está así porque tenía que ir a arreglar el coche y antes me llamó y me dijo, no puedo ir. Yo quisiera haber estado ahí para apoyarte, para ayudarte. Alejandro, apenas hace un mes que nos conocemos, que llegó al trabajo. Y yo quería que él viniera para que él, de alguna manera, diera un poquito más a Jesús en mí, en ustedes. Pero Alejandro es una persona que muchas veces he sentido en él más a Jesús que a mí. Una persona que ha sufrido mucho, que desgraciadamente no tiene a sus padres hoy en día entre él. Cuando me dijo que su papá y su mamá habían muerto, dije, uff, Dios, pero lo pusiste difícil. Porque casi siempre estas personas, cuando le vas a hablar de Dios, no quieren oír nada de Dios, culpan a Dios de estas cosas que pasan. Y se fue a examinar ayer a permiso de conducir de camión articulado. Y aprobó, y yo le decía a él, este tema era para él. Ojalá que después lo escuche, porque yo sabía que era para él, pero bueno, el diablo, como dije al principio, estaba intentando que este mensaje no llegara, al final él vino. Sé que va a haber después el mensaje, porque él me dice que siempre le pide a su mamá y a su papá, que sabe que están en el cielo, que lo ayuden a lograr las cosas de este mundo. Y yo no quería darle un palo en la cabeza con mis palabras, entonces yo quería que él viniera hoy aquí para que escuchara esta predicación. Y yo le dije a él, cuando vayas a examinarte, eso mismo que tú haces con tu papá y tu mamá, hazlo con Dios. Pídele a Dios que te ayude a aprobar el permiso de conducir. Y me dijo, eres la primera persona que estoy llamando. La verdad que oré por él, para que aprobara, que se lo merece. Y le dije, gracias por haberme llamado a mí primero. ¿Y qué tal? Dice, no, yo no estaba solo. El Señor estaba conmigo. Amén. Y le pedí, bajé la cabeza ahí entre mis cosas sin que la gente se diera cuenta, pero yo le pedí a Dios que me ayudara a aprobar el permiso de conducir. Y hoy Leandro está aquí en el momento indicado, en el momento adecuado, una lástima que no hubiera venido antes. Pero está, como decía la historia al principio, no importa cuánto corres ni si eres el primero, lo importante es llegar. Amén. Y Leandro llegó. Sí, bueno, quería contarle porque hace un tiempo atrás, él sabe la ruta que voy a decir, nosotros frecuentamos una ruta que solemos hacer cuando venimos del molino a la piconera, que vamos a buscar piedra para llevar, para molerla. Me llamó la atención porque yo iba en el camión y vi a un lado de la carretera, apenas 15 centímetros de la carretera, un conejito comiéndose una hierbita que estaba a la orilla de la carretera. Y yo decía, cuando pasa el coche, seguramente se va a espantar, se va a ir el conejito. Pero yo pasé a su lado, regresé y el conejito seguía comiéndose la hierba. Yo tenía deseo de bajarme, tomarlo y quitarlo de allí, pero tenía miedo que echara a correr y que un coche le fuera a atropellar. Me fijé en la hierba, estaba seca, no tenía color, seguramente sabía a petróleo, a gasolina de los coches, porque estaba muy justo a la carretera. Entonces me di cuenta que irónica la vida, ¿no? Porque cruzando la carretera hay un muro y pasando el muro hay un montón de hectáreas que hay col, lechuga, zanahorias plantadas. Y yo miraba al conejo arreglando su vida con una hierba seca, cuando detrás de ese muro estaba lo que quizás para él era el paraíso.
Y hoy me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros estamos entretenidos con nuestra hierba seca? Con el internet, con el orgullo, la hipocresía, la vanidad. Sin mirar que cruzando el camino, el río, como dice a mi hermano Andrés que le gusta tanto ese himno, detrás de ese muro, Dios tiene algo para ti. Desgraciadamente hay muchas personas que en vez de quitar piedras de ese muro, siguen añadiendo piedras a ese muro. Con sus indecisiones, sin entender cuánto Dios hizo por todos nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a dar la vida por aquí, la vida de sus hijos por aquí. Yo no, de momento no. Imagínate cuánto Dios nos ama, que entregó a Jesucristo por nosotros. Muchos piensan de que no, que Jesucristo al final iba a resucitar. Jesucristo vino y vivió como un ser humano. Y si hubiese pecado, hubiese muerto como un ser humano. Jesucristo no pecó por amor a ti. Jesucristo murió no por haber sido un pecador, sino porque quería que tú un día cruzaras ese muro. Y yo me pregunto, ¿hay alguien hoy aquí que aún no se ha entregado a Jesús? ¿Hay alguien hoy aquí que quizás aún no ha recibido el bautismo? Porque Jesús es claro. Jesús te dice a Jesús, todo el que crea en mí, ¿y qué más? Y sea bautizado, será salvo. Necesitas entrar a esa vuelta. Sé que ha sido difícil el camino que has recorrido, que estás sentido solo, sola durante mucho tiempo, pero necesitas que Dios te ayude. Hay personas que me dicen, aún no estoy preparado, nunca lo vas a estar. Solo no podemos. Dice que Jesucristo, cuando Juan lo bautizó, dice que cuando salió del agua, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. El Espíritu Santo es el único que te va a convencer de pecado y de arrepentimiento, es el único que va a transformar tu vida. Necesitas entrar, ser sepultado, que mueras debajo de esa agua y levantarte para que el Espíritu Santo venga y te transforme. Amén. Si hoy aquí no hay nadie que se levante por temor, por pena, déjame decirte que Jesucristo no tuvo temor. Yo le digo a las personas que no tengan miedo. Jesús no lo tuvo. Jesús se levantó y encima de una cruz y tomó tu lugar y murió por ti. Hoy tú sientes temor a ponerte de pies, al aceptar a Jesús delante de todo el mundo. Él vino y se levantó delante de todo el mundo. Yo no te pido que te bautices ahora. Lo único que te estoy diciendo es que tomes la decisión ante el mundo y le digas al mundo, Señor, yo creo en ti, yo quiero cambiar, pero ayúdame a poder hacerlo. Si hay alguien ahí tras las cámaras, tras la televisión, en distintos canales que nos estén siguiendo, las distintas redes sociales, y estás en tu casa, y te pido que te pongas de pie. Quizás nosotros no te estamos viendo, pero Dios sí te está mirando. Los ángeles te están mirando. ¿Sabes quién más te está mirando? Satanás. Y le duele que tengas el valor de ponerte de pie sobre él, porque él te tiene plantillado en su empresa. Yo voy a seguir haciendo estos llamados cada vez que me ponga aquí, que fue para lo que Dios me llamó. Aún Dios no quiere que pase por esa puerta. Y voy a seguir al final de la fila hasta que llegue mi momento, despertando a las personas y diciéndoles que miren hacia la puerta. Ahora sí les invito a que oremos. Dios Todopoderoso, ¿qué podemos decir? Has hecho tanto por nosotros, diste la vida de tu hijo, nos has perdonado tantas, pero tantas veces, te hemos hecho tantas cosas malas y aún sigue dándonos otra oportunidad. ¿Cómo dudar de ese amor? Señor, pone en nuestros corazones de seguir en tus caminos. Son caminos muy difíciles, muy angostos, Señor, pero que sabemos que tomados de tu mano lo vamos a poder recorrer. Señor, transforma nuestro carácter. Quita de nosotros el orgullo, la vanidad, el rencor, la ira, esas cosas que no muestran al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a hacer una luz para este mundo envuelto en la oscuridad. Que no solo sean nuestras palabras que extraemos de tu libro sagrado, que sean nuestros actos, la forma que nos comportamos con las personas, que cuando nos miren vean algo diferente en nosotros, algo que ellos quieran desear tener. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos a vencer nuestro yo. Pon en nuestros corazones, Señor, el tratar con humildad, con amor a las personas, Señor.
Porque si uno de estos pequeños se pierde, Señor, el castigo será mayor para aquellos que dan el origen a que esa persona se perdiera. Sabemos que hay una advertencia, que es mejor que se le haga una piedra de arma y morir el cuello que sea tirado al mar antes que llegue el momento del fin. Una advertencia similar fue la de la última cena, cuando dijiste que el Hijo del Hombre también iba a ser entregado, pero hay de aquel que por su culpa el Hijo del Hombre sea entregado. Mejor le hubiese sido, ¿qué cosa? No haber nacido, Señor. Y sabemos lo que sucedió con Judas. No permitas que eso pase en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, ábranos los ojos, úntanos con tu bolillo, Señor, con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy nuestro suspiro, nuestro primer despertar, Señor, sea hacer tu voluntad, glorificar tu nombre, llevar el nombre del Cordero, el carácter del Cordero en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, solo no podemos. Todo esto te lo pedimos humildemente, Señor, en nombre de nuestro Hijo, de tu Hijo amado, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.